Eh, Buenas noches, buenas tardes quizás en algunos lugares. Es un gusto poder realizar esta pequeña reunión, este webinar de parte de SOINCO, de la SOINCU, de la Sociedad Interamericana de Investigación Cualitativa. Me dirijo a cada uno de ustedes. Espero que este pequeño webinar pueda ser de utilidad y sobre todo despertar el interés de ustedes para poder realizar investigaciones cualitativas. Para ello hay que conocer en qué consiste la metodología de investigación cualitativa. Este va a ser una pequeña presentación, una breve presentación de lo que va a ser el curso que va a iniciar este lunes 19 de septiembre. Y bueno, si hay preguntas, esto va a durar a lo mucho 30 minutos quizás, y luego si hay preguntas pueden ustedes escribirlas para poder leer y dar respuesta a algunas inquietudes o preguntas que surjan, ¿no?, de la presentación que vamos a realizar. Bien, manifestado ello, empezamos. Bueno, la metodología de investigación cualitativa surge, para empezar, surge como una opción a lo que es la investigación cuantitativa. Durante siglos ha sido el eje de las investigaciones científicas, el paradigma de las investigaciones científicas, el positivismo, ¿no?, el enfoque filosófico del positivismo. Y todo, entonces, lo que podía ser ciencia, todo lo que era aceptado como ciencia, lo que podía ser aceptado como verdadero, era bajo el enfoque, bajo el paradigma positivista, axiomático, determinista, del hipotético deductivo, también luego como la escuela del Círculo de Viena. Todo ello entonces fue considerado como verdadero. Sin embargo, ya desde el siglo XVIII, del mismo siglo XVIII, ¿no?, siglo XIX, comenzaron a surgir pensadores, comenzaron a surgir voces de filósofos, para empezar, que consideraron que la fórmula positivista ¿cuál era la fórmula positivista? ¿No? De captar la realidad. Esa realidad la captamos midiéndola, observándola, midiéndola, conociéndola, y de esa forma poder prever, de esa forma poder explicar, incluso anticiparnos a los eventos que podrían venir después. Entonces la realidad es la que está frente a nosotros y tratamos de capturarla lo mejor preciso que podamos. Eso es, en pocas palabras, el enfoque positivista, ¿no?, y en la cual se sustenta el método cuantitativo. Sin embargo, comenzaron a surgir pensadores, comenzaron a surgir voces que indicaban que en realidad no existe solo lo que, como realidad, no existe solo lo que está frente a nuestros ojos. De hecho, el positivismo también se sustenta, ¿no?, con las teorías de David Hume, de John Locke, ¿no?, que tiene que ver con la experiencia, y John Locke, que tiene que ver con que todo lo que es verdadero es por medio de los 5 sentidos. Si no, todo conocimiento, si no pasa por los 5 sentidos, ese conocimiento no es real, decía David Hume. Y John Locke, ¿no?, hablando de que todos adquirimos conocimientos por medio de la experiencia solamente. Por lo tanto, entonces el positivismo se alimenta de todo ello, y el positivismo nos afirma que hay una sola realidad, y esa realidad es la que está frente a nuestros ojos, y tenemos que entonces capturar esa realidad para medirla, observarla, predecir eventos, explicar eventos, fenómenos. Entonces surge otro grupo de pensadores que dicen, oiga, pero no existe una sola realidad, existen también otras realidades. Y un claro ejemplo de ello, ¿no?, para empezar, solo como un ejemplo, el mundo microscópico, el mundo macroscópico, que está fuera del alcance de nuestros ojos, son realidades que existen,
pero no las podemos ver con nuestros ojos. No podemos ver a simple vista con mi vista, no puedo ver a los microorganismos, no las puedo ver con mis ojos. Pero esa realidad es innegable, no la puedo negar, pero no la puedo captar con mis 5 sentidos. Igual el mundo macroscópico, los cuerpos celestes, fuera del planeta Tierra, son realidades que existen, pero no las puedo capturar con mis 5 sentidos. Entonces de ahí comenzó a increparse, a discutir si realmente el método cuantitativo, que tuvo la hegemonía durante muchos siglos, mucho tiempo, de que todo conocimiento era solo de esa forma, y todo lo que era de esa forma era científico y verdadero. Entonces comenzó a ponerse en duda si realmente era así. Surgen pensadores como Wittgenstein, como Willem Dilthey, luego Edmund Husserl, y muchos más, que comienzan a mostrar de que realmente no había entonces una sola forma de poder capturar una realidad. Existen otras realidades, por ejemplo, el mundo del ser humano, la subjetividad es otra realidad que existe. La subjetividad del ser humano es otra realidad, pero con el enfoque positivista no puedo capturar esa realidad, porque no la puedo ver, no podemos ver la subjetividad de las personas. Yo no puedo ver la subjetividad de usted, usted tampoco puede ver la subjetividad de mí, de mía. Es algo que cada uno de nosotros la tenemos ahí, pero nadie más puede ver. Entonces, por eso la importancia de la investigación cualitativa. La metodología, la investigación cualitativa nos va a permitir investigar sobre otras realidades que escapan a nuestros 5 sentidos. Podemos llegar, por ejemplo, a la subjetividad de las personas, otra realidad que existe, pero que el método cuantitativo no puede observar, el método cuantitativo no puede llegar, es limitado. Ahí por eso algunos investigadores dicen, no, la investigación cuantitativa ya ahora cada vez es más notable sus limitaciones, no puede llegar a otras realidades. Esto es lo que nos permite entonces la investigación cualitativa. Y miren, hay mucho más para sustentarlo. Esto podemos hablar de los físicos, ya vamos a llegar a eso, ¿no? Físicos, quizás la física es la disciplina científica más consolidada en el mundo científico, y aún los físicos hoy en día reconocen que el enfoque positivista, axiomático, determinista, hipotético, deductivo, quizás ya es limitada, y que hay que comenzar a ver otras formas otros métodos de poder adquirir conocimientos, otras formas de poder adquirir verdades, ¿no? La ciencia busca eso, verdad, quizás verdades relativas, verdades solo por un tiempo, pero al final se busca eso siempre, ¿no? Mejorar, actualizarse. Como decía Karl Popper, ¿no? La ciencia es perfectible, cada vez se va perfeccionando. Bueno, entonces vamos avanzando, y para tener una clara idea, si queremos profundizar en investigación cualitativa, entonces vayamos desde el principio, desde cómo es que el ser humano adquiere conocimiento, cómo así al ser humano le surge la inquietud por querer conocer su entorno, conocer su mundo. Y entonces tenemos que retroceder desde mucho tiempo atrás, incluso desde la prehistoria, porque en la prehistoria también había una forma de conocimiento, con el hombre paleolítico, el hombre mesolítico, el hombre neolítico. Había una forma de conocimiento, que en esos tiempos eran los cuentos, las mitologías y los cantos, ¿no? Las mitologías y los cantos. Por medio de esos cantos, de esos mitos, esos cuentos, esos cantos, esos poemas, ellos podían dar alguna explicación a las lluvias, podían explicar el por qué la tierra a veces no producía, y todas las cosas buenas y malas que a ellos les ocurría en aquellas épocas lo explicaban por medio de poemas, de cantos y de mitologías en la prehistoria.
El hombre fue evolucionando, el hombre fue desarrollándose y llegó la civilización. Y es así que entonces nos ubicamos en el siglo VI antes de Cristo y podemos incluso tomar como referencia la mayoría de autores, de escritores en el inicio de la filosofía están de acuerdo en que todo inició, la filosofía como tal se inicia en Grecia. Ahora, esto puede ser discutible. Yo he tenido compañeros que discuten esto y más bien le dan crédito a la filosofía oriental, la India, ¿no? Y dicen que los filósofos de la India han aportado mucho más y mucho menos no están de acuerdo que sea Grecia. Pero eso, miren, acá hay un libro muy interesante y acá lo he puesto, ¿no? Giovanni Reali y Darío Antiseri, Historia de la filosofía. Ellos aclaran aquí contundentemente que el inicio de la filosofía fue en Grecia y el aporte de la filosofía oriental de la India también fue real, pero ellos solo aportaron, por ejemplo, lo que es geometría y números a los griegos, pero son griegos los más originales en pensamientos e ideas. Además, la filosofía hindú está relacionada con un tipo de religión, porque ellos adoraban, los filósofos hindúes adoran, tienen una creencia religiosa y por lo tanto sus ideas están más relacionadas con su creencia religiosa. No así en el tema de los griegos, que tenían más bien una diversidad de dioses, ¿no? Politeístas. Bueno, en el siglo VI surgen diversos grupos de pensamientos en filosofía, y ahí empieza la inquietud, ¿no?, del ser humano por querer conocer su entorno, ¿no? En dónde estamos, en dónde vivimos, qué es la tierra, qué es el mar, de dónde surgió todo, y comenzaron, ¿no?, los filósofos a explicar, todo surgió del aire, todo empezó con el agua, todo empezó con el fuego, y empezaron una serie de teorías, ¿no?, de propuestas de cómo inició todo. El hombre siguió avanzando, estamos aquí en el siglo VI, en la época presocrática, filósofos antes de Sócrates, luego llega la época dorada, ¿no?, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, que cada uno de ellos pues ha aportado mucho a lo que hoy nosotros conocemos en filosofía. Y ellos fueron aportando, y acá voy a dar un poquito más de realce en todo caso entre Sócrates, Platón y Aristóteles, un poquito más de realce al último, Aristóteles. Aristóteles fue el padre, fue el pionero en lo que es metodología de investigación. Fue el primer filósofo en proponer, bueno, sabemos que Aristóteles aportó mucho en realidad, no solo a la metodología de investigación, aportó a la biología, aportó a la medicina, aportó a política, aportó a muchas cosas, era multifacético Aristóteles. Y uno de sus aportes fue a la metodología de investigación, y Aristóteles dijo de que para llegar a un conocimiento verdadero, para obtener una verdad luego de una investigación, había primero que observar el fenómeno, y luego de observar el fenómeno, pensar, reflexionar. La mezcla de ambos, de la observación y de la reflexión, nos va a generarnos un nuevo conocimiento. Con ese método de Aristóteles afirmó muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, afirmó que las moscas tenían 4 patas. Afirmó que no había sangre en el cerebro. Afirmó que los peces se originaban por medio de la humedad. Aristóteles, un tipo tan inteligente, tan erudito, con tanto aporte a la filosofía, incluso a la ciencia, ¿cómo es que se equivocó en cosas tan sencillas? Todos sabemos que las moscas no tienen 4 patas. Pero acá hay un detalle. Acuérdense que Aristóteles fue seguidor de Platón. ¿Y Platón qué decía? Platón tenía un conocimiento que era ordinario y un conocimiento superior. En ese conocimiento ordinario,
estaban considerados los 5 sentidos, o sea, todo lo que yo podía ver, lo que yo podía escuchar, todo lo que yo podía palpar, tocar, era un aporte a mi conocimiento ordinario, a mi conocimiento común. Pero a partir cuando yo obtenía ideas y conocimientos por medio del razonamiento, ese ya era un conocimiento superior. Todo lo que venía de los 5 sentidos, decía Platón, es peligroso. No te fíes de lo que viene de los 5 sentidos, es peligroso, porque los sentidos te pueden engañar. Los sentidos no son confiables. Más confiable que los 5 sentidos es el razonamiento, es pensar. Eso sí es confiable, decía Platón. Por eso el mito de la caverna, ¿no? Por eso el mito de la caverna de Platón. Entonces, para Aristóteles quedó algunas ideas de su maestro Platón. Entonces, para Aristóteles lo que podíamos obtener de lo que observamos no era tan confiable. Más confiable era el razonamiento. Por eso que afirmó que la mosca tenía 4 patas. Era una observación y luego una reflexión. Por eso afirmó que no había sangre en el cerebro y que el pensamiento estaba en el corazón. Afirmaciones por ahí que tenía Aristóteles. Pero el aporte, ¿cuál fue de Aristóteles? El aporte fue que fue el pionero. Él fue el de la idea de que había que tener una fórmula, una forma de obtener conocimiento. Eso aportó Aristóteles. Ahora, esa primera propuesta luego la fue mejorando Galileo Galilei, cuando ya le dio a la observación la confirmación, ¿no? Ya no solo lo observo y lo pienso, también lo voy a confirmar. Y eso es lo que hizo Galileo Galilei cuando con su telescopio estaba en discusión, ¿no? La teoría si el mundo era heliocéntrico o si el mundo giraba alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra, si la Tierra era el centro del universo. Estaba eso en disputa, pero ya había muchas propuestas, muchas ideas de que en realidad era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, pero no había la demostración, no había quien lo confirme. Entonces Galileo Galilei, por medio del telescopio, confirma que efectivamente la Tierra y otros cuerpos celestes giraban alrededor del Sol. Entonces el método de Aristóteles se fue perfeccionando. Ahora ya no estaba solo la observación y la reflexión, ahora estaba la observación, la reflexión y la confirmación, la contrastación en la realidad de lo que se estaba afirmando. Luego viene, el modernismo, viene René Descartes con el racionalismo, viene David Hume, viene John Locke, vienen pensadores como Friedrich Nietzsche, que también comenzó a criticar al positivismo, y aparecen, ya les dije, cuando el positivismo comenzó a tomar fuerza, aparece entonces los pensadores que comienzan a discutir si realmente el positivismo era la única forma de obtener conocimiento verdadero. Vamos a ir avanzando entonces hasta la actualidad. Esta es una línea de tiempo breve que he hecho para poder explicar rápidamente. Hasta la actualidad, ¿no? Donde tenemos a la investigación cualitativa ya más consolidada que antes, tenemos como una de sus banderas de la investigación cualitativa a la teoría fundamentada, está la etnografía, está el interaccionismo simbólico, la etnometodología y muchos marcos interpretativos que son de base filosófica, de sustento epistemológico de la investigación cualitativa. Solo puse aquí la teoría fundamentada por un tema de espacio, pero de hecho hay más que nos puede aportar la investigación cualitativa. Vamos con el siguiente. Voy a cuidar la hora, parece que el tiempo nos va a ganar, voy a tratar de avanzar. Ludwig Wittgenstein, ¿quién fue y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Ludwig Wittgenstein con la investigación cualitativa? Tiene que ver, yo creo, en gran parte, tiene un gran aporte. Su primer aporte tuvo 2 grandes aportes, Wittgenstein. Su primer libro, que fue Tractatus Lógico-Philosophicus, y su segundo libro, Investigaciones Filosóficas. Este segundo libro fue el que más aportó, o el que aportó en todo caso, a la investigación cualitativa. Este primer libro fue más bien a favor del positivismo.
Y o sea, cambió de una idea, cambió a otra idea. El mismo filósofo, Ludwig Wittgenstein. De hecho, Wittgenstein fue un apasionado profesor, llegó a conocer a Karl Popper. Hay incluso una historia interesante de cuando se encontraron, ¿no?, Ludwig Wittgenstein con Karl Popper. Es una historia fantástica, les invito a conocer, los que no conocen, sobre aquel encuentro. En este primer libro, Wittgenstein afirmó de que la realidad podría ser representada por medio de una proposición, por medio de una oración, por medio de una frase. Yo con una frase puedo representar una imagen, una realidad. Por ejemplo, este momento está lloviendo. Ahí estoy afirmando que este momento está lloviendo. A ver, voy a abrir la ventana. Sí, está lloviendo. Entonces, con una frase he capturado una realidad. Ese primer libro, esa primera idea, le encantó al Círculo de Viena, a los neopositivistas, a los que querían rescatar al positivismo que ya estaba en decadencia. Aparece el Círculo de Viena y por medio de las proposiciones, por medio de la lógica verbal, comienzan a rescatar al positivismo. Entonces, cuando ven el libro de Tractatus de Wittgenstein, dicen, uy, esto es genial. Entonces Wittgenstein es de los nuestros. Wittgenstein también es un neopositivista. Pero el mismo Wittgenstein nunca aceptó eso, ¿no? Él nunca se consideró neopositivista. Pero en sus primeros años él pensó así. Él pensó que la realidad era una sola y que podíamos capturar la realidad por medio de proposiciones, por medio de frases, de ideas. Publica este libro, pasan los años, Wittgenstein reflexiona y se da cuenta que en realidad no es así. Con una frase no puedo capturar toda una realidad, que la realidad es mucho más compleja como para capturarla con una sola frase. Comienza a darse cuenta que la realidad es tan compleja, y es más, que no existe una sola realidad, que existen diversas realidades, y que es tan compleja la realidad que sería imposible capturarla con una sola proposición o con una sola frase. Entonces, luego de varios años de reflexión, décadas, publica luego de varios años su segundo libro, Investigaciones Filosóficas, y aquí se retracta, por así decirlo, cambia la idea y dice no se puede capturar la realidad con proposiciones, porque primero porque hay diversas realidades, y además cada realidad, lo que yo afirmo con una proposición en una realidad puede ser distinta en otra realidad. Y eso se ve claramente aquí nomás en los países que vivimos, ¿no? Por ejemplo, una expresión en un país puede ser mala expresión en otro país, ¿no? Me ha pasado cuando estuve, por ejemplo, en Ecuador, en algún tiempo afirmé algunas cosas que en Ecuador eran cosas no tan buenas, y en mi país es casi normal. Entonces tenía razón Wittgenstein con este segundo libro. Una proposición puede ser válida y real, pero solo en un pequeño contexto. En otro contexto puede ser inválida, no tiene validez. Entonces la realidad podría ser mucho más compleja. Es más, seguidores de Wittgenstein mucho después afirmaron que además, aportaron de que además las realidades también pueden variar de acuerdo al tiempo, pasado, presente y futuro. Por ejemplo, decir, me voy a graduar de aquí a un año me voy a graduar. Eso ahorita en la realidad no lo puedo corroborar, es una proposición, pero si miro para todos lados no lo voy a ver, pero esa proposición es real. Yo me voy a graduar en un año, es real, yo lo voy a lograr, pero a ver cómo lo confirmo en la realidad, no se puede porque es a tiempo futuro. Entonces por eso que en este segundo libro, el mismo Wittgenstein critica o rechaza lo que afirmó en su primer libro. Este segundo libro da también sustento a la investigación cualitativa, que hay otras realidades, que la realidad no es única, como lo pretende el positivismo y el neopositivismo. Hay diversas realidades y la realidad que podemos percibir frente a nosotros es más compleja de lo que parece, como para capturarla objetivamente y medirla y cuantificarla como lo pretende la investigación cuantitativa.
Bueno, el tiempo nos está ganando, voy a tratar de avanzar. ¿Qué es entonces investigación cualitativa? En pocas palabras, la investigación cualitativa eh, quiere llegar a la subjetividad de las personas. La investigación cualitativa quiere conocer eh, las estructuras que mueven a un grupo de personas, las estructuras culturales o las estructuras conductuales que mueven a un grupo de personas. La investigación cualitativa quiere investigar el diario vivir rutinario de las personas, algo que no hace la investigación cuantitativa, ¿no? Con la investigación cualitativa quiero conocer el día a día de las personas, quiero conocer las experiencias sobre un determinado fenómeno de las personas, quiero observar. En la investigación cualitativa uno de los instrumentos es la observación sistemática, por ejemplo, y yo quiero observar sistemáticamente a un grupo de personas. En la investigación cualitativa también puedo sumergirme en una comunidad de personas, en diversos tipos de comunidades, ¿no? Me sumerjo entre ellos, vivo como ellos, converso con ellos, etnografía. Puedo hacer investigación-acción, es decir, llegar a un lugar, a una comunidad y transformar esa comunidad, investigación-acción. La investigación cualitativa tiene diversos sustentos epistemológicos, abarca más que la cuantitativa. La investigación cualitativa tiene mayor sustento epistemológico para sus diversas formas de mirar las realidades. O sea, usted agarra una postura epistemológica y puedes ver la realidad de una forma. Por ejemplo, agarro el interaccionismo simbólico y veo la realidad de una forma. Agarro la etnometodología y veo la realidad de otra forma. Agarro o tomo la fenomenología y veo la realidad de otra forma. Hay diversas formas de poder ver la realidad por medio de la investigación cualitativa. Depende de mí qué marco interpretativo epistemológico yo voy a tomar para poder conocer una realidad. Vamos a ir avanzando. Acá he puesto un pequeño gráfico breve para que podamos darnos cuenta más o menos la estructura, ¿no? Filosófica de ambos paradigmas o de ambas propuestas, de la investigación cuantitativa y de la investigación cualitativa. De hecho, también una tercera postura sería la mixta, ¿no? Donde ambos convergen, y en una tesis o en un artículo publico con los dos esquemas, con los dos enfoques. Se puede, ¿no? Hay hoy muchas personas que publican investigaciones mixtas. Acá está el sustento cuantitativo, filosófico cuantitativo, y aquí el sustento filosófico cualitativo. De hecho, acá es más, solo que por un factor de espacio no he podido poner los demás, pero en el curso vamos a hacerlo con un poquito más de detalle, de hecho. Bueno, acá también está otro gráfico donde estamos presentando, gracias a la propuesta del doctor Carlos Aceituno, un ejemplo, ¿no?, de lo que quiere realizar la investigación cuantitativa o la investigación cualitativa. En la investigación cuantitativa yo quiero conocer sobre una variable o sobre dos o sobre tres variables, ¿no? Cómo puedo describir la variable, puedo vincular esa variable con otra y conocer solo su relación, puedo ver cómo esta variable influye sobre la otra variable, o puedo explicar cómo una variable tiene influencia sobre la otra variable, explicar o si no manipular una variable para ver cambios en la otra variable. Eso me permite la investigación cuantitativa. Eso lo dice Hernández Sampieri, César Bernal, Guillermo Briones, y bueno, se me van por ahí los nombres. En cambio, en la investigación cualitativa, el investigador lo que busca es comprender el fenómeno, analizar el fenómeno. De hecho, también la investigación cualitativa, como ya lo dije anteriormente, también propone cambios y mejoras, como la investigación-acción, incluso por ahí con la etnografía. Hay una serie de aportes que la investigación cualitativa le da al mundo. De hecho, ya lo diremos en el curso con más detalle, hay muchos aportes que la investigación cualitativa actualmente está haciendo al mundo empresarial del mundo, de diversos países del mundo. Hay mucho aporte que hace la investigación
cualitativa. Acá solo tenemos algunos marcos epistemológicos para que usted pueda realizar sus investigaciones cualitativas, ¿no? Interaccionismo simbólico, interaccionismo interpretativo, etnometodología, etnografía, hermenéutica, investigación narrativa. Acá están también las historias de vida, la teoría fundamentada. Y acá tenemos métodos, ¿no? Método biográfico narrativo, focus group, estudio de caso, etnografía, hermenéutica, investigación-acción, teoría fundamentada. O sea, hay una diversidad. Acá tenemos las técnicas, la observación participante, entrevista a profundidad, entrevista semiestructurada, entrevista abierta. Hay una diversidad. Por eso Miguel Martínez Migueles decía, la investigación cualitativa es creatividad. El investigador cualitativo tiene que ser creativo, tiene que con conocimiento previamente, no tiene que haber leído, conocer sobre metodología cualitativa para luego comenzar a crear su diseño, ¿no? Su diseño cualitativo, cómo va a estructurar su tesis o cómo va a estructurar su artículo. Hay que conocer la metodología, y justamente el curso que estamos ofreciendo tiene que ver sobre eso, cómo generar diseños para nuestros trabajos de investigación. Acá tenemos un breve ejemplo, ¿no? A Uwe Flick, un metodólogo cualitativo alemán, él es de Alemania, y él, por ejemplo, en su libro propone como sustentos epistemológicos el interaccionismo simbólico, la etnometodología y el estructuralismo o psicoanálisis. 3 grupos. Dentro de esos 3 grupos, otras propuestas. Por ejemplo, dentro del interaccionismo simbólico, la fenomenología y la narrativa biográfica como sustento epistemológico. Dentro de la etnometodología, el construccionismo, el análisis del discurso y la hermenéutica. Y dentro del estructuralismo o psicoanálisis, inconsciente psicológico, descubrir estructuras objetivas del significado, etnografía. Es decir, usted puede realizar su tesis o su artículo cualitativo tomando cualquiera de estas posturas epistemológicas. ¿En quién está el sustento? En Uwe Flick. Si usted se sustenta en Uwe Flick, puede tomar estas alternativas. Pero, profe, ¿y qué es cada una de ellas? Los vamos a trabajar, las vamos a ir desarrollando en el curso. De hecho, hay un poco de cada uno que hablar, ¿no? ¿Qué es interaccionismo simbólico? ¿Qué es fenomenología, profe? ¿Qué es etnometodología? ¿Qué es construccionismo, análisis del discurso? Las vamos a ir con, o estructuralismo o psicoanálisis. Yo escuché que eso es de psicología, profe. ¿Qué tiene que ver con investigación cualitativa? Bueno, hay relación. Y eso es lo que vamos a pretender desarrollar en nuestro curso. Bueno, el tiempo nos está ganando. Acá hay otros ejemplos de John Creswell, proposiciones de diseño. Acá tenemos, John Creswell nos propone 5 diseños en investigación cualitativa. Usted puede tomar, acá está la investigación narrativa, la fenomenología, teoría fundamentada, etnografía y estudio de caso. Usted puede tomar cualquiera de estos 5 diseños para su tesis o para su artículo cualitativo, pero hay que conocer cómo es cada diseño. Para eso tenemos entonces el libro de John Creswell, que de hecho vamos a también tocar en nuestro curso. Acá tenemos un ejemplo de muestreo. Voy a correr ya, estimados profesores, investigadores. Voy a tratar de avanzar porque el tiempo nos va a ir ganando. Acá tenemos ya lo que es un muestreo, un ejemplo de muestreo cualitativo. Esto lo dice Roberto Katayama, ¿no? Que es un metodólogo peruano, donde él nos da un ejemplo aquí que podemos también en la investigación cualitativa hacer muestreos por grupos y hacer comparaciones entre grupos de los resultados de los grupos. Eso va a enriquecer nuestro trabajo. Es decir, normalmente en investigación cualitativa muchos entrevistamos a 4, 5, 6 personas, pero también puedes entrevistar a 20 personas o puedes entrevistar a 25 personas, que ya es bastante, ¿no? Eso está claro, pero puedes entrevistar a más personas y realizar comparaciones. En el análisis de los datos ya puedes realizar comparaciones. Y acá Roberto Katayama nos da ejemplos, cómo podemos repartir nuestra matriz, nuestro cuadro, para poder realizar las comparaciones entre los grupos. Acá tenemos un ejemplo más de Roberto Katayama sobre cómo realizar el análisis, ¿no? El análisis de los datos. Tenemos una forma, la forma manual, y la otra forma con el software Atlas TIC.
De hecho, también de acá a 2 semanas o de acá a una semana vamos a estar ya publicando nuestro siguiente curso que tiene que ver con el Atlas TI. Quien les habla, también soy personal trainer certificado por Atlas TI, así que vamos a también realizar un curso sobre cómo manejar, cómo conocer el software Atlas TI para nuestros trabajos de investigación. El siguiente curso entonces es Atlas TI, análisis de datos con